ustedes siempre comiencen a pensar desde lo más básico a lo más complejo. ¿Sí? ¿Se acuerdan primero? La identificación de la enfermedad, decía primero. Bueno, primero controlamos la presión y ya saben, tiene 140/90, ¿sí? Que está ahí en el borde, digamos, que puede ser una hipertensión, pero aparte tiene edemas de miembros inferiores. ¿Yo qué les dije? Con una presión de 160/110 o menor, más uno de estos síntomas, ¿cómo la considero? No. De riesgo. Algo que dice severa. ¿Se acuerdan? La palabra es severa. No es ni mediana complejidad, esto es severo. ¿Por qué? Porque tiene la tensión arterial elevada más síntomas de daño en algún órgano blanco, que son esos edemas. ¿Sí? Entonces, ya tienen el diagnóstico. Ustedes la suben como una preeclampsia severa. Ese es el diagnóstico. La suben a su móvil. La subimos. ¿Cómo la acomodamos? De costado. Lateral izquierdo. Muy bien, de lateral izquierdo. Muy bien. De cúbito a lateral izquierdo. ¿Qué más? Le colocamos una vía. Muy bien, una buena vía, Diego Armando. ¿Qué más? Obtenemos datos si tiene carnet perinatal o le preguntamos a la mamá si no lo tiene. Y a partir de ahí... Puede ser, pero ustedes comenzaron ahí dando el diagnóstico. Dijimos preeclampsia severa, lateral izquierdo. ¿Qué más tengo que asegurar yo? ¿Se acuerdan que yo le dije menos? Oxígeno. El oxígeno. Una cánula. La cánula, nosotros vamos a pensar si la paciente está convulsivando o si está en coma. ¿Sí? Esta paciente está lúcida todavía. ¿Sí? Entonces vamos a poner el oxígeno. ¿Por qué es importante poner el oxígeno en esta mujer? Porque tenemos que garantizar la saturación. Si esta mujer baja la saturación menos de 94%, el bebé está en riesgo, se nos puede morir el bebé. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos bien ahí en el camino, ¿no es cierto? La acomodamos de costado, le pusimos una máscara de oxígeno, le pusimos una buena vía que dijo Diego Armando. ¿Qué más le pongo? Hasta ahí está lo básico, digamos, ¿no? ¿Qué más? Sonda vesical. La sonda vesical. ¿Por qué? Porque va a ser un tramo largo donde yo tengo que controlar el ritmo diurético. ¿Qué más? Control de la presión cada tanto tiempo. Sí, controlamos la presión. Está, bueno, ahora no está en 140, está en 160/100. ¿Qué hago? ¿Vamos? Sulfato de magnesio. Está en 160/100 porque está nerviosa, está ansiosa, tiene miedo, la van a llevar hasta el materno infantil, va a ir sin la familia, va a estar sola, está nerviosa. ¿Qué hago? Droga antihipertensiva está en 160/100. Se empieza con el tratamiento. Muy bien, ¿qué tratamiento? Labetalol. Labetalol es la droga de elección antihipertensiva, siempre y cuando la mujer no tenga ¿qué? Sea asmático. Que no tenga asma. ¿Qué más? Que no tenga un bloqueo de aurículo ventricular. Aurículo ventricular. ¿Qué más? Deben permanecer en posición supina. No, que no tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Son las 3 enfermedades que tenemos que tomar en cuenta. No asma, no bloqueo AB, no insuficiencia cardíaca congestiva. Está bien. Esa mujer no tiene nada. Le pongo el labetalol. ¿Sí? Le pongo el labetalol. ¿Cómo le pongo el labetalol? Una ampolla diluida en 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, pasar lento 10 a 15 minutos. 10 a 15 el efecto minutos. máximo a 5 minutos. Bueno, 10 a 15 minutos, 100 centímetros, más una ampolla, 100 centímetros, que tiene que pasar a 15 minutos. ¿A qué goteo le paso? Por lo lento.
A 21 microgotas. A 21. No, me están adivinando, acá hay que hacer la regla simple. Tenemos 100 centímetros, no tenemos jeringa de 100 centímetros, tenemos 100 centímetros de dextrosa, ¿sí? Con la ampolla de la Betalol, a pasar en día 15 minutos. ¿Cómo la paso? ¿A cuánto de goteo? ...100 centímetros a 35 gotas por minuto demoran 1 hora en pasar, a 35 gotas. ¿Sí? A 70 gotas por minuto demoran 30 minutos. 105 gotas por minuto demoran 15 minutos. ¿Estamos? Sí, nomás como para un cálculo estimado. ¿Sí? Ese es el cálculo que ustedes tienen que tener. ¿Cuándo le controlo los 5 minutos? Cuando recién comenzó a pasar o sea, le coloqué el goteo, pasaron 10 a 15 minutos. A partir de esos 10 a 15 minutos, o sea, son las 18:20. Le paso en 15 minutos el Betalol. 18:25, perdón. 15 minutos. 25, 30, 40. 18:40 terminó de pasar el Betalol. ¿A qué hora la controlo? 18:45. 18:45, ¿sí? Porque dijimos 18:24, 18:25 comienza el goteo de la Betalol. 18:40 termina, 18:25, 18:30, 18:40 termina el goteo de la Betalol. 18:45, 5 minutos después, controlo la tensión arterial. ¿Cuánto tiene que haber bajado? Estaba en 160-100, ¿se acuerdan? 140. De 20. 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿A cuánto me tiene que bajar? 140-90. 140-90. No me bajó a 140-90. Se mantiene en 160-100 a los 5 minutos cuando yo la controlo. ¿Qué hago? La Betalol a 40 miligramos. 2 ampollas. La Betalol, 2 ampollas. En 100 centímetros de dextrosa a pasar en 10 a 15 minutos. Otra vez el mismo. ¿Sí? O sea, eran y 45 cuando la controlé, hasta que preparé de nuevo está el 50. Pasa a 60 y 5, a las 19:05 terminó de pasar el Betalol. ¿A qué hora la controló de nuevo? 19:10. Muy bien. Así tiene que ser el cálculo, ¿sí? Ustedes mientras están preparando, comienza el goteo, pasa, termina, pasó los 15 minutos, controlan 5 minutos reloj, ¿sí? Hay que controlar la tensión arterial. Ustedes no pueden darse el lujo de olvidarse de controlar a esta paciente. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. ¿Vieron cómo uno genera adrenalina ahí nomás pensando? No se imaginan lo que es cuando están con la paciente. Yo recuerdo una vez, llegó una paciente, estaba 150-90 esa paciente, ¿no? Y yo le digo al médico de guardia, le dice, es para derivar. Bueno, ¿le ponemos una vía? Le pregunto yo al médico, ¿no? Una vía, un acceso vascular, mientras espero que vengan a buscarla para derivarla. Y el médico cometió la torpeza de decirle a la mujer, mire señora, le van a poner un suero porque acá la enfermera está rompiendo los esquemas que tiene que ponerle un suero. Así, con esas palabras. La cuestión es que cuando yo voy a preparar el suero para ponerla, voy a pinchar a la paciente y la paciente comienza a convulsivar. Yo lo miré con una cara de decirle muchas malas palabras juntas a ese médico, porque en realidad lo que la puso nerviosa. Por lo cual, moraleja, ¿qué aprende uno en la vida? Que la paciente embarazada hipertensa jamás, de los jamases, uno le dice la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paciente cuando se entera que está con la presión alta se pone más nerviosa y se pone peor y puede comenzar a convulsivar. Entonces usted le dice, sí, si le pregunta, ¿está alta? Sí, un poquito, vamos a ir controlando, ¿sí? Nada de agarrar y de mirar. Ustedes acuérdense, los pacientes nos leen las caras,
¿sí? Porque las pacientes no esperan escuchar lo que nosotros vamos a decir a los colegas, sino nos miran las caras, nos miran los ojos, y ellos se dan cuenta cuando nosotros abrimos los ojos de asombro para decirle al compañero, che, total, qué pela, ¿sí? Así que tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Me entienden? Es preferible que ustedes hablen, si ustedes están acompañados, hablen con los nombres de las drogas. Vamos a comenzar con el abetalol o vamos a comenzar protocolo, ¿sí? Porque para que la paciente con sus códigos no se asuste. ¿Estamos? Esto es fundamental. O sea, en todos estos años de enfermería, yo llevo 37 años de enfermería, yo he aprendido que los pacientes te leen las caras, ¿sí? Y que es mejor a una paciente embarazada o a un paciente hipertenso en general, no decirle, no le estamos mintiendo, pero no le decimos la verdad, porque cuando le decimos la verdad se pone más hipertenso todavía y eso es un peligro. ¿Estamos? Bueno, digamos que aparte esta mujer con esos 160-100, con la segunda dosis del abetalol, que no me está queriendo bajar la tensión arterial y yo tengo miedo que comience a convulsivar, ¿qué más le agrego? O sea, los 80. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Acuérdense, nosotros hablamos del abetalol para controlar la tensión arterial y sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, ¿sí? Porque está con 160-100. Ahora, por ejemplo, yo les planteo esta duda. ¿Terminar el tratamiento? O sea, el protocolo ese que vamos simultáneos, porque ustedes tienen el protocolo de la dosis de ataque y de la dosis de mantención también, ¿sí? Pueden seguir con una dosis de mantención y también poner la dosis del sulfato de magnesio porque ustedes están evitando que la mujer les convulsive. ¿Estamos? Yo lo que tengo duda, profe, que no sé en realidad eso cuando habla en bolo, o sea, eso no lo sé, la verdad. ¿Qué es? ¿A qué se refiere exactamente? A ver, nosotros cuando hablamos en bolo generalmente hablamos con respecto a jeringas. O sea, nosotros cargamos la jeringa, pinchamos el chupetito que tiene el suero y eso se llama embolo. Pero en este caso, por ejemplo, del abetalol, que estamos hablando de 100 centímetros, es preparar el sachet 100 centímetros. ¿Cómo prepara el sachet 100 centímetros ustedes? Porque no viene sachet, o al menos acá en el SAME, o la mayoría de los hospitales no compran los sachets de 100 centímetros. ¿Cómo preparan? ¿En 2 de 500? ¿Cómo 2 de 500? Tengo un sachet de 500. ¿Cómo lo preparo? De 500 los vaciamos hasta llegar a los 100. Vaciamos hasta llegar a los 100, el de 500, ¿sí? ¿Cómo lo vacío? ¿Con el perfus o cómo? Yo ya con el perfus. Demorás más, digo, Armando, no te conviene, no tenés tiempo. Sí, solo 100. En ese aspecto, ustedes van a elegir. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba los sachets en la clase pasada? Que les mostraba que había sachets duros y que a mí me gustaban más los blanditos, que eran los FlexiPlus, que uno no tenía que estar peleando tanto. En este aspecto, si nosotros tenemos que preparar 100, busquemos los sachets duros, porque a eso los cortamos con la tijera, la parte de la conexión al perfus. Nunca corten al ras los sachets, ¿sí? Porque si no el perfus, después no lo pueden sujetar. ¿Entienden? Ahora les muestro. ¿Ahí están viendo los sachets? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Estos duros que tienen acá, que están colgando, o este que está acostado, ustedes siempre van a cortar, fíjense dónde tengo el dedo, ¿sí? Más o menos a esa altura, no menos de esta rayita, porque cuando ustedes le cortan menos de esta rayita, el perfus, que es el pico del gotero, queda bailando y se derrama el líquido. Entonces, ¿por qué es más fácil cortar esto? Porque esto es más difícil de desagotar, los H FlexiPlus. ¿Lo ven a este?
es más difícil porque tiene tapón de goma y desgraciadamente lo tenés que desagotar con el perfum y demoras más. Ustedes están apurados, ustedes están en una urgencia. Si yo le diría 5 minutos nos tomamos para cargar el sachet, ustedes imagínense que en esos 5 minutos ustedes tienen que cortar esto, desechar los 400, quedarse con 100, cargar la ampolla de 10 mililitros de la Betalol y en una jeringa, y de esa jeringa pasarla dentro de este sachet, colocar el perfum, purgar el perfum para que no tenga aire y recién colgarlo y pasárselo a la mujer. ¿Qué les parece? ¿Cuánto van a demorar? Mucho. Por eso, y yo les doy 5 minutos, no pueden usar más tiempo. Porque esa paciente está tuto, se me muere si yo no me apuro, ¿sí? Por eso es que yo le digo, estas son cosas que ustedes pueden practicar en la casa sin necesidad de tener la paciente. No van a esperar a tener las pacientes y estar ahí para estar peleando cómo van a purgar un perfus, ¿sí? Moraleja, a conseguir un perfus, los microgoteros son más difíciles de purgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los microgoteros se hacen muchas burbujas en la tubuladura y entonces después uno tiene que estar peleando con las burbujas para sacarla porque si no el paciente piensa que uno le va a cocinar un émbolo gaseoso, ¿sí? Entonces, cortamos con la tijera ahí, desechamos los 400 mililitros y dejamos los 100 mililitros, ahí cargamos con una jeringa el Labetalol, conectamos el perfus para que no me pase eso de que se llena de aire, cierro la chapita, aprieto la copita, esta copita que está acá, a ver, ¿ven la copita? A ver, acá está, ¿ven esa copita? ¿La flecha la ven? No. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esa copita, que es el perfus donde uno ve las gotas, cuando uno va a purgar, aprieta esa copita, ¿sí? Para que el aire de ahí pase para arriba y baje el líquido. Cuando esa copita tiene más o menos la mitad del líquido, recién abro la chapita y dejo pasar, porque así yo me aseguro que no se me va a llenar de aire la tubuladura, ¿sí? Y va a ser más rápido el purgado, porque a ustedes, cuando ustedes rinden el coloquio arriba de la ambulancia, el doctor Caibara le dice, a ver, prepárate, y ustedes tienen que salir, cortar el sachet, desechar, poner el perfum, purgar, ¿sí? Y encima el doctor lo tienen ahí en la nuca diciendo, apúrate, 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 que la paciente es convulsiva. Así lo tienen al doctor, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes esto lo practiquen antes, para que aparte del estrés del examen no tengan que pasar por este estrés. ¿Me entienden? Entonces nosotros preparamos eso así en el sachet. Entonces, como son 100 centímetros, nosotros no tenemos jeringas de 100 centímetros para pasarlo. Por eso es que lo preparamos así y lo pasamos, ¿sí? Entonces, en este caso también se llama bolo porque es un goteo rápido. En realidad, lo que nosotros necesitamos es impregnar al hígado, o en otras palabras, como yo diría, intoxicar al hígado para que el resto de las dosis puedan hacer efecto, ¿sí? Eso es lo que uno busca con este tratamiento. Esto se llama bolo, o sea, pasarlo rápido. En cambio, cuando nosotros pasamos a 35, a 21, bueno, eso es goteo. ¿Entendiste? Sí. A ver, ¿qué otras dudas han surgido? Profe. ¿Profe? Sí, Profe. escucho. Había una mujercita que me estaba preguntando. Ah, sí, yo, profe. Sí, O sea, en el momento de cortar ahí ay, ¿cómo dijo? El sachet. El sachet. Sí. Ay, espera. Yo acá tengo uno. ¿Sería en esta parte? A ver, espera. Ya le damos con amplitud. Fijamos la pantalla. Ahí estamos grandes. A ver, muéstramelo. Estos, por ejemplo, estos que tienen este triangulito ahí arriba, ¿sí? Ese triangulito te sirve porque vos no necesitas tijera, ¿sí? Entonces, No se ve, desinfectar, ¿no se ve? No. ¿Y por qué yo lo veo? Sí, se ve. Se ve. Así se ve. ¿Ustedes ven? Ah, perdón. Bueno, ustedes, todo lo que sea ampollas, sachet, así que están trabajando con cosas que van a entrar a torrente sanguíneo, tienen que desinfectar. Entonces,
Desinfectamos con alcohol y algodón, friccionando bien alrededor, y una vez que desinfectamos, agarramos con los 2 dedos esos 2 triangulitos y giramos para cualquiera de los lados, y eso hace que eso se corte solito. No necesitas tijera. Y se te va a cortar justo abajo del triangulito, ¿sí? Entonces, por abajo de esa línea que tiene ahí, que tiene como un engrosado más abajo, no te conviene cortar porque es donde el perfus va a quedar bailando, ¿sí? Eso se corta por arriba, ¿entendés? Eso es bueno de esto porque muchas veces uno no cuenta con tijera, o a veces vaya a saber por dónde anduvo la tijera que me termina contaminando el líquido interno y no otra cosa, ¿me entienden? Esto, mira, subir un cachito más al sachet, un cachito más subilo, ahí está, no tanto, ahí está bien. Ustedes ven que ahí dice vencimiento 8 del 2021, ¿sí? O sea que esto va a vencer en agosto del 2021, tiene 2 meses de duración prácticamente, tiene junio, julio y agosto, ¿sí? Eso también es algo importante que ustedes tienen que ver la fecha de vencimiento de un sachet cuando ustedes van a usar estos sachets, ¿sí? Otra cosa que aparte de la fecha de vencimiento, siempre el líquido es transparente, cual agua cristalina. Si ustedes encuentran que está turbio, que tiene algo negro o algo oscuro adentro, no lo usen. ¿Por qué? Porque está contaminado, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser así transparente. Esto generalmente en este color son los sachets de solución salina, ¿ves? Por eso dice cloruro de sodio, que es solución salina. Las destrozas, que son las que traen el agua azucarada, están escritas generalmente con letras rojas, ¿sí? Y los lactatos con letras marrones. Pero más o menos, así como una regla es, todos los azules son fisiológicos, todos los rojos son destrozas, ¿sí? Como para que tengan idea ustedes, ¿sí? Cuando yo hablo cloruro de sodio, es la solución salina, y si no, también se abrevia con SSN, solución salina, ¿sí? Así que ahí tuvimos la presentación del sachet. ¿Alguna otra dudita? Y profe, yo teniendo este sachet, ¿podría practicar en casa? Por supuesto. Con ese sachet, y aunque tengamos uno vacío, lo cargamos de agua y podemos practicar en casa. Y también tengo esto, que bueno, lo tengo hace un par de años, pero nunca lo usé. Sí, está bueno para practicar. Sí, esos son el perfus y esas son, ¿cómo se llama? Fíjate, dale vuelta, fíjate que tiene, en vez de tener chapita, tiene una ruedita. ¿Se acuerdan lo que yo les decía con respecto a la ruedita? Que en este caso, en vez de hacer el rulito para evitar que la rueda se afloje, yo tengo que poner una tela encima sujetando la rueda para que no se me afloje. Porque el tema es que con el movimiento de la ambulancia las rueditas se aflojan, y la ruedita cuando está para abajo, ¿sí?, está más abierto el gotero. Cuando está para arriba, está más cerrado el gotero. Y como por el movimiento de la ambulancia se entran a aflojar y entran a bajar, el goteo entra a pasar más rápido de lo correspondiente, ¿sí? ¿Está bien? Con eso pueden practicar. Es lo ideal que tengan para practicar. No solamente para practicar cómo conectar, cómo purgar, sino también puede practicar el tema de los goteos. O sea, ver cuántas gotas caen, decir, bueno, ahora quiero poner a 14, ahora quiero poner a 21, y más o menos ver cuánto tiempo le lleva regular ese goteo, ¿sí? Porque es mucho más fácil cuando uno ha practicado, para que uno después, cuando le toca regular en ambulancia, es más fácil. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Belén? Profe, al comienzo usted nos dio, bueno, el ejemplo, estábamos con la paciente que tenía 140, 90 de presión arterial, y cuando se la medica, el primer ataque sería un goteo. Esa medicación debería durar 1 hora. No, yo le di el ejemplo que a 35 gotas pasan 100 centímetros en 1 hora. Sí. Si ustedes necesitaban que ese goteo, ese bolo, se acuerdan que tiene que pasar de 10 a 15 minutos, el bolo de la betalol. Bien. Ahí está. Ahí está. Los 3 bolos de la betalol pasan en 10 a 15 minutos. O sea, primero paso 1, 10 a 15 minutos, espero 5 minutos, controlo la tensión arterial, no ha bajado, paso el segundo bolo en 10 a 15 minutos, espero 5 minutos, vuelvo a controlar, y así hasta el tercero. Y voy duplicando la dosis en cada bolo. Bien, profe. Pregunta, a partir de ahí,
Pregunta para saber, supongamos que en el tercer ataque no hubo ningún tipo de cambio, profesora, ahí también, ¿cómo seguiría la medicación y ya se colocaría el sulfato de magnesio para evitar convulsión en la embarazada? Sí, en realidad muchas veces algunos médicos te piden que coloques las dos cosas simultáneamente por el tema que independientemente si vos estás peleando para bajar la tensión arterial, pero no sabes si la paciente se puede estresar y puede comenzar con la convulsión. Y por eso muchas veces vos vas a tener directamente el sulfato de magnesio preparado, colgado y sin gotear, cosa que arranques con el goteo en caso de que la mujer te comience con convulsión. Algunos tienen algunos médicos son más conservadores y te dicen colgalo y cerralo. Esperemos a ver si se complica, lo abrís. ¿Entendés? Como para ya tenerlo, porque ustedes han visto que preparar los sueros de por sí lleva su tiempo. Entonces a veces por ahí ante estas situaciones es preferible prepararlo, colgarlo y tenerlo listo para abrirlo en caso que la paciente se nos complique. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las cosas que yo les iba a decir hace rato, ¿se acuerdan cuando yo les decía en qué paciente no puedo ponerle la betalol? ¿Se acuerdan que decíamos asma, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca congestiva, no puedo ponerle el abetalol, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que se hace, se trata a las pacientes con sulfato de magnesio, porque antes del abetalol, a la mujer embarazada que venía con preeclampsia se la trataba con sulfato de magnesio. Y en algunos casos de hipertensión, cuando no revierte o cuando no tenés otra droga para usar, ustedes están ustedes están en ambulancia, están en terreno, de pronto se dan con que se quedaron sin drogas antihipertensivas y lo único que le queda es sulfato de magnesio y arrancan con sulfato de magnesio, sea embarazada o no sea embarazada, porque también ayuda a bajar un poco la presión en el último de los casos, ¿sí? En el último de los casos, cuando no tienen que otra cosa pasarle o cuando en este caso la mujer tiene patologías sobreagregadas que no puede tolerar el abetalol. El sulfato de magnesio se ha descubierto que sí, o sea, es una droga que antes que el abetalol se lo usaba para bajar la presión, pero bueno, no bajaba tanto, no era tan efectiva como el abetalol, ¿sí? Pero ante nada es mejor pasarle eso. Por eso es que también se lo usa el sulfato de magnesio y se espera. Vieron que en una de las contraindicaciones les dice que el sulfato de magnesio es hipotensor. Por eso, cuando ustedes no le estén respondiendo con el abetalol y arrancan con el sulfato de magnesio en las dosis mínimas, ustedes también tienen que controlar la tensión arterial. ¿Se acuerdan que hay una diapositiva donde dice cada cuánto controlamos la tensión arterial, cada cuánto controlamos el reflejo rotuliano, cada cuánto controlamos el estado de conciencia, cada cuánto controlamos la diuresis de la mujer? Más estamos diciendo que esta mujer viene de la quiaca. Y estos casos, estos ejemplos, ustedes lo van a tener en el coloquio o en el examen final. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces yo tengo una duda. A ver, Florencia, decime. Sí, el abetalol, nosotros hemos pasado por vía. No queremos pasar el sulfato de magnesio, ¿tenemos que hacer otra vía o por esa solamente también se puede pasar? Puede poner en esa misma vía en forma de paralelo. Algunos, cuando son pacientes tan críticas, prefieren poner dos vías. Sí, algunos, como son pacientes tan críticas, prefieren poner dos vías, ¿sí? Pero estamos hablando de que en estos casos, ¿qué Avocat vamos a elegir? ¿Qué Avocat va a ser de elección para este tipo de pacientes? 18. 18, ¿cuál más? 14. 18, 14, 16. ¿Sí? 16. Más gruesos. ¿Estamos? Porque desgraciadamente no nos podemos dar el lujo de poner algo finito, porque no nos sirve. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Por favor. ¿Quién era la otra persona que tenía una duda así? Yo. Sí. Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, para colocar la vía no llegamos a canalizar bien una vena en los brazos. ¿Seguiríamos usando un catéter 18 si decidimos colocarlo en otro lado, ya sea en las manos, por ejemplo? Nosotros tenemos buenas venas en las manos, ¿sí? El tema es poder trabajar la vena para hacerla saltar.
¿sí? Desgraciadamente no podemos jugarnos a poner una vena periférica demasiado finita. Lo que yo puedo agregar en último de los casos que yo no pueda conseguir vena porque, bueno, el paciente está colapsada o algo así, yo puedo buscar una yugular externa, ¿sí? Que es mucho más fácil de agarrar porque es de gran calibre, poner la boca. No voy a introducir un catéter más largo que llegue a grandes vasos. Con Avocat yo puedo colocar la yugular externa, que eso en caso de urgencia un personal técnico lo puede acceder. No voy a buscar la subclavia, por Dios, en ninguno de los casos les sugiero que busquen la subclavia porque el riesgo de buscar la subclavia es pinchar el pulmón. Entonces ahí se nos complica la existencia. Y nosotros buscamos una yugular externa siempre y cuando sea la externa, no la interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes siempre recuerden que el paquete va junto. Generalmente la arteria y la vena van pegaditas. Entonces yo tengo que buscar cuando veo, o sea, ¿cómo busco la yugular externa? Pongo un sachet de suero bajo del cuello de la mujer, cosa que la cabeza quede hiperextendida hacia atrás. Ahí lateralizo ligeramente la cabeza y busco el cuello donde pasa la yugular. Tengo que fijarme bien porque generalmente se injurgita, se hincha, ¿sí? Cuando yo la pongo en esa posición. Pero tengo que fijarme bien que la que yo voy a pinchar no lata. Porque si late, ¿qué es? Arteria. Arteria. Jamás les voy a pinchar algo que lata. ¿Estamos? No tiene que latir para que yo esté segura que no es arteria. Entonces, cuando yo pincho con el Avocat, viene sangre en el reservorio de la boca. Retiro el mandril, conecto el perfus. Nunca, jamás de los jamás va a venir sangre una vez que yo retiré el mandril y puse el perfus. Pero si esta paciente comienza a subir la sangre por el perfus, significa que pincharon arteria. Moraleja, ¿qué hay que hacer? No pasar líquido, retiran ese Avocat y comprimen el lugar de punción. ¿Sí? Algodoncito, ponen ahí, sacan el Avocat y comprimen, sujetan bien con los dedos apretando para que se cierre esa arteria, ¿sí? Porque si ustedes no comprimen, va a haber una extravasación de sangre de la arteria y puede comprimir la tráquea. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Disculpe, sí, si por ejemplo si la paciente tiene la tensión arterial muy alta y nosotros por punzar mal, digamos, le punzamos una arteria, puede que se complique, digamos, que la presión arterial esté muy alta. No, o sea, el riesgo, por la presión alta lo que va a hacer te va a subir la sangre por el perfus, ¿sí? Entonces, yo siempre soy de esas personas que cuando saca el mandril del Avocat, si te comienza a venir la sangre a chorritos así como pulsadas, no conectes el perfus, no pase líquido, saca ese Avocat y comprimí ese lugar de punción. ¿Estamos? Porque a ustedes, acuérdense, ¿cómo es la sangre de arteria? Roja rutilante. ¿Cómo es la sangre de vena? Roja oscura, no rutilante. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, porque una tiene oxígeno, la otra no tiene oxígeno. A simple vista, ustedes tienen que aprender y ser capaces de poder diferenciar si estamos hablando de sangre oxigenada, si estamos hablando de sangre venosa. ¿Y por qué les sirve esto también? Porque cualquier accidentado al que ustedes vayan a socorrer, van a poder ver a simple vista si está comprometida una arteria o si está comprometida una vena ensangrada. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Hasta ahora no, profe. ¿Qué pasó? Sí, Juan Bautista. Sí. El sulfato de magnesio es el que se va en bolo, ¿no? El sulfato de magnesio también se da en bolo y se pone goteo. Y el abetalol también se da en bolo. Vos tenés diferentes formas de dar bolo, ¿no?
¿En qué caso se utiliza el sulfato de magnesio y no el labetalol? Acuérdate, cuando estamos hablando de una mujer que está con hipertensión y que tiene asma, tiene bloqueo auriculoventricular o tiene insuficiencia cardíaca, no podemos usar labetalol porque está contraindicado en esa paciente. ¿Sí? Ahí usamos sulfato de magnesio. Pero aparte, siempre vamos a usar sulfato de magnesio a aquella mujer que le pusimos labetalol y se sospecha que se puede complicar con convulsiones. Ustedes la están trayendo de un lugar lejano y muchas veces el médico le va a decir prepararlo y tenerlo ahí colgado, preparado por si necesitamos abrirlo. ¿Sí? Así que siempre ustedes tienen que controlar que su maletín tenga todos esos elementos. Labetalol, sulfato de magnesio, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Cómo se llama el comprimido que damos para las hipertensas? Mujer embarazada con hipertensión. Alfa-metildopa. Alfa-metildopa. Enalapril, ¿sí? O algo. No, enalapril no usamos en la embarazada. Alfa-metildopa. ¿Sí? Así que recuerden, nosotros tenemos medicación que se da a la embarazada y medicación que no se da a la embarazada. El enalapril no se da, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas? Profe, ¿cuáles son los efectos adversos del sulfato de magnesio? Acordate que ahí, ¿qué hablábamos? Efectos adversos o intoxicación por sulfato de magnesio, ¿qué teníamos que tener preparado siempre, por siempre? ¿Recuerdan? ¿Gluconato de calcio? El gluconato de calcio, siempre listo, ¿sí? ¿Cuáles eran los efectos? Bueno, los adversos, podríamos decir bueno, me podía provocar hipotensión, me podía provocar bradicardia en la mamá, taquicardia en el bebé. ¿Se acuerdan que ahí la diapositiva donde le mostraba cuáles eran los efectos adversos? ¿Sí? Y de intoxicación, ¿qué iba a pasar? ¿Se acuerdan por qué yo controlaba el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria? ¿Por qué controlaba la diuresis? ¿Por qué? Porque eran signos de intoxicación. De intoxicación. Si la frecuencia respiratoria bajaba a menos de 16, yo podía estar ante la presencia de signos de intoxicación del sulfato de magnesio, por lo cual, ¿qué tenía que hacer? Discontinuar el sulfato de magnesio y primero y principal, discontinuar. ¿Cómo discontinuo? Corto el paso del medicamento. El paso del medicamento. Cierro la chapita. Muy bien, cierro la chapita. Muy bien. ¿Qué más hago? Administro el gluconato. Administro el gluconato. ¿Qué más hago? La mujer estaba disminuyendo la frecuencia respiratoria por entrar en paro respiratorio. ¿Qué hago? Ambuceo. Tengo listo ya para Ambuceo. Ambuceo con oxígeno, ¿sí? Porque a la mujer la tengo lúcida. Yo digo, ay, por Dios, ¿qué hago? Pongo el canto de mayo. Jamás se pone el calmo de la malla mujer consciente, ¿sí? Estaba consciente, entonces la apoyo un poquito con el ambuceo. ¿Estamos? Y si está bien y solamente ha bajado la frecuencia respiratoria por menos de 16, pero la tenemos en 14, pero todavía respira, le pongo la máscara de oxígeno, me aseguro que la máscara de oxígeno esté conectada, ¿sí? Controlo la saturación, acuérdense, la saturación es fundamental para ese bebé, ¿estamos? Si yo mantengo viva a la madre, también salvo al bebé, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿vieron ustedes por qué es importante que nosotros vayamos mirando? ¿Y cuánto estoy hablando? ¿Qué pasa con la orina que yo digo que tengo que controlar para detectar signos de intoxicación del sulfato de magnesio? ¿Cuánto tiene que ser la orina? Menor a 30 mililitros hora. Menor a 30 mililitros hora, ¿sí? Entonces, si yo vengo desde la quiaca, ¿sí? Yo vacié la bolsa de orina cuando iba a salir de la quiaca. Cuando voy llegando a Humahuaca, controlo la orina, cuánto orinó, porque ya pasó una hora, y así voy controlando que la mujer esté orinando. ¿Estamos? De ser posible, voy vaciando la bolsa, porque es la única forma que yo voy a poder controlar
si orina o no orina, porque yo me puedo confundir en el momento, no, sí tenía, pero resulta que tenía de la primera hora que salió de la quiasca, y después dejó de orinar y yo no me enteré. ¿Estamos? ¿Más dudas? Profe, ¿el ambuceo con oxígeno, cada cuánto tiene que ambucear o cómo es? El ambuceo es, o sea, si la mujer se deprimió y está en paro respiratorio, el ambuceo es una RCP convencional. O sea, el oxígeno va conectado directamente al ambú por la tubuladura inferior y va a la bolsa de reservorio y ahí van ambuceando, ¿sí? Una vez que salió del paro respiratorio, pues no puede quedar con la máscara de oxígeno, ¿sí? Bien, profesor. Pero eso es anteparo respiratorio. Sí. Al único que comienzan a ambucear sin que haya llegado al paro respiratorio y comienzan a masajear sin que haya llegado al paro cardíaco es al recién nacido, al bebé, ¿sí? Pero a la mujer esperamos generalmente, la apoyamos con oxígeno, entró en paro y comenzamos con el ambuceo. Primero es el paro respiratorio, y si yo no hago el ambuceo adecuadamente, va a entrar en paro cardíaco, ¿no? Así que por eso hay que jugarse con el ambuceo en buen sellado, de la máscara a la cara, al rostro, al contorno del rostro, para poder hacer bien el ambuceo, para no tener que pelear después con el paro cardíaco. Bien. Profe, ¿la máscara es con reservorio? La máscara, en realidad con reservorio la sugieren los anestesistas porque dice que tiene mejor concentración de oxígeno. Pero si yo en el móvil no tengo máscara con reservorio, con la máscara que tenga, ¿sí? O sea, puede ir una Venturi sin ningún problema. Bueno, gracias. ¿Dudas? Profe, disculpe, no me quedó claro lo de la intoxicación, pero no sé si intoxicación de orina o cómo controla el tema de la diuresis en embarazada, en el ejemplo que usted dio recién. Lo que pasa es que uno de los signos de intoxicación, ¿sí? O sea, está el tema del reflejo rotuliano, de la disminución de la frecuencia respiratoria, pero también no solamente puede ser un signo de intoxicación al sulfato de magnesio, sino también una complicación de la hipertensión, de la gestosis de la mujer, el tema de que comience a disminuir el ritmo diurético. Por eso es que nosotros controlamos el ritmo diurético por hora, ¿sí? Porque primero nosotros hablamos de oliguria, cuando baja el ritmo diurético, y anuria, cuando no hay ritmo diurético, cuando se suspende la producción de orina. Eso también puede ser una complicación de la misma crisis hipertensiva de la preeclampsia que está teniendo la mujer, ¿sí? Por eso es conveniente que ustedes puedan controlar. O sea, no tanto como ajustarnos a que sea un signo de intoxicación, por ahí me expresé mal, sino más bien por una evolución del cuadro de la crisis hipertensiva que tiene la mujer. ¿Quedó más claro, Diego Armando? Sí, profe. O sea, y respecto al ejemplo que usted nos está dando de una mujer embarazada que viene de la quiaca, nosotros tenemos que colocar una sonda vesical para controlar la diuresis. El ritmo diurético desde la salida hasta la llegada. Toda mujer con preeclampsia severa tiene que ser trasladada con sonda vesical. Sí, con sonda vesical que ustedes desagotan la bolsa antes de salir. Entonces ustedes pueden registrar en su informe que se desagota la bolsa antes de salir y así pueden ir midiendo la diuresis hasta la llegada al materno. O sea, había ritmo diurético las primeras horas y después ya no tuvo ritmo diurético desde el tramo Tilcara-San Salvador de Jujuy, por ejemplo, porque ya pasó una hora y la mujer no orinó. Entonces ustedes tienen cómo registrar los eventos, si se están complicando o no, ¿sí? Y cuando ustedes pasan el informe, que ustedes pueden pasar el informe por radio para que los esperen en el materno, pueden decir que si bien tenía un ritmo diurético conservado al inicio, pero entró en anuria en el último tramo, ¿sí? Y eso también va a ser que en el materno ya lo espere prácticamente con el quirófano preparado, porque a veces estas situaciones de gestosis se solucionan sacando al chico. Y si el chico ya tiene más de 30, 32 semanas, 34 semanas,
ni lo dudan los médicos en sacar el chico porque es la única forma que se va a salvar la mujer, porque si no, esto puede evolucionar a una mujer donde ya es más difícil salvar a la mamá y salvar al bebé. Por eso es importante que ustedes registren, controlen y que informen lo que van haciendo y lo que va sucediendo con la mamá, más cuando los resultados no son los esperados. ¿Alguna otra pregunta? Diego, estoy escuchando a tu perro. Ay, perdón, profe, disculpe. ¿Alguna otra pregunta? ¿O los he dejado a todos pensando o qué pasó? ¿Se frizaron? Entonces, para quedarme claro en lo mío... Ay, perdón. Sí. Era sobre, en caso de que no encontremos entonces una vía en el brazo, la vía de elección sería la yugular externa. Sí, la yugular externa, ¿sí? Si no tenés, y bueno, pensá en la vía que encontrés al menos para tratar de expandir y comenzar a pasar el primer medicamento mientras vos seguís buscando una mejor vía. Porque sin vía no podés salir. Ah, ok. Con lo cual, a practicar, buscar vías. Eso yo les dije a ustedes, no necesitan tener que pinchar los brazos para buscar una buena vía. Ponen el lazo de goma y comienzan a mirar, ¿sí? Comienzan a mirar dónde salta mejor, si salta en la mano, si salta en la muñeca, si salta en el antebrazo, pero la cuestión es comenzar a buscar dónde se encuentran las venas. Cómo se tocan, a veces no se miran, se tocan, ¿sí? Tienen que aprender a tocar con esos deditos y a comenzar a buscar las venas. ¿No hay más dudas? ¿Quedaron todas las dudas evacuadas? ¿Qué pasó? Estamos reteniendo todo lo que hablo. No nacieron más dudas. ¿Eh? Fue muy claro. A mí me parece que no han hecho el machete de las preguntas. Ellos pensaban que me iban a zarandear con un montón de preguntas. Profe, en la diapositiva que habla de la preeclampsia moderada, ahí lo que no entendí es, por ejemplo, dice una tensión arterial igual o mayor a 140/90 en 2 veces en 4 horas. La proteinuria igual o superior a 300 miligramos en 24 horas y menor a 5 gramos en 24 horas. Yo me acuerdo que ayer había corregido algo de acá. Sí, eran los 300 miligramos en 1 hora, o los 5 gramos en 24 horas. O sea que 300 es igual a 5 gramos en 24 horas. 300 miligramos es lo mínimo que se puede encontrar en 1 hora, o 5 gramos es muchísimo más en 24 horas. Lo que pasa es que a las mujeres embarazadas con preeclampsia se le hace un estudio que se llama proteinuria de 24 horas. Entonces nosotros le hacemos juntar a la mujer 24 horas la orina de todo el día. Comienzan a las 8 de la mañana de hoy, juntan toda la orina que orinan en ese día hasta las 8 de la mañana del día siguiente, y así el frasco lleno de esa orina se lo lleva al laboratorio. Entonces ahí le pueden medir la proteinuria de 24 horas, ¿sí? Y la otra forma de medir la proteinuria es proteinuria al azar, y que no es tan exacta, pero bueno, también me puede decir si hay trazos de proteína en esa orina. También me puede decir, ya advertir de que algo está pasando. ¿Se acuerdan que yo le dije muchas veces, no se puede juntar las 24 horas, viene la mujer por guardia, está con una tensión arterial ahí sutilmente elevada y tiene un poco de edema, se le manda a hacer una proteína al azar. Si tiene una pérdida de poco de proteína, ¿qué me está diciendo? Que hay un daño en ese órgano blanco. Porque, ¿qué les decía yo? ¿Es normal que perdamos proteína?
No. No es normal. No. Por eso, ante la mínima evidencia de que hay un poco de proteinuria en orina al azar, a mí me está diciendo que ya hay un daño. Lo único que yo tendría que descartar, si la mujer no tuviera otros síntomas, alguna otra patología sobreagregada que haga que esta mujer pierda proteína. Pero si yo, aparte de esa proteinuria al azar, que la tengo positiva, tengo que la señora tiene edemas y tengo que la señora está con una tensión arterial ligeramente elevada, a mí me está dando la certeza que estamos ante la presencia de una preeclampsia. ¿Sí? Que es leve cuando tiene trazos de proteinuria y que es severa cuando presenta más signos y síntomas. ¿Se acuerdan? Que a medida que los órganos blancos se nos iban dañando, era más grave la situación de la mujer. Ahora, seguramente me va a querer matar con la pregunta que le voy a hacer, me tiraría con algo por la cabeza seguramente, ¿no? No, por favor, de muchas formas se aprende. La eclampsia es una consecuencia de la preeclampsia, algo así era. Ahora, la preeclampsia dice que es un desorden multisistémico. ¿Es una consecuencia de la tensión arterial? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, acuérdense, que nosotros primero situábamos a la mujer si la tensión arterial elevada era previa a las 20 semanas o era posterior a las 20 semanas, ¿se acuerdan? Para poder definir si era una hipertensión inducida por el embarazo. Sí. Porque bueno, por todos los factores de riesgo que tiene esta mujer embarazada, puede tener hipertensión inducida por el embarazo. ¿Sí? Entonces, primero defino eso. Esa hipertensión, que primero es leve, se va volviendo moderada, severa, a medida que van apareciendo los otros síntomas, o sea, los daños a los otros órganos blancos. Por eso es que si tiene la proteinuria menos de tanto, es leve, y si tiene más de tanto, es moderada, y si tiene más de tanto, aparte de la proteinuria, tiene estas otras alteraciones de las enzimas hepáticas y todo lo demás, estamos hablando de la severa, y si aparte tiene, ¿cómo se llama? Y si aparte convulsiva, estamos hablando de que es una eclampsia, ¿sí? Entonces ustedes van a ver cómo la mujer que comienza con la hipertensión inducida por el embarazo va comenzando a pasar por el camino de la preeclampsia, de los diferentes niveles, hasta llegar a la eclampsia. Por eso es que yo le decía, yo no puedo decir que una mujer convulsiva es una crisis eclámptica, que está con eclampsismo, que es una eclampsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener los otros datos, o sea, qué daños, en qué órganos blancos presentó daños, tuvo hipertensión, no tuvo hipertensión, tuvo proteinuria, no tuvo proteinuria. Mientras yo no tenga esos antecedentes, yo no puedo jugarme a decir, esta mujer está convulsionando por una crisis hipertensiva. Porque puede ser una paciente convulsiva por alguna patología neurológica y no necesariamente por una crisis hipertensiva. Por eso es que es importante que ustedes sepan leer el ¿cómo se llama? El carnet prenatal. Y si la mujer no tiene carnet prenatal, ustedes sepan leer en el cuerpo de esa mujer qué más les está diciendo a ustedes que esto es un eclampsismo. A ver, ustedes tienen una mujer convulsivando, ¿sí? Tiene una gesta aproximadamente de 6 meses porque tiene un útero por arriba del ombligo, ¿sí? ¿Qué más puede tener a simple vista esa mujer que a ustedes le diga que es una eclampsia? Está convulsivando, ¿sí? Pero yo tengo que definir si la convulsión es a raíz de causa neurológica o a raíz de causa hipertensiva. ¿Qué más veo? Edemas. Edemas, muy bien. Los voy a buscar en miembros inferiores. Pero si era una mujer que estaba en reposo absoluto, lo busco en la zona dorsal. Lumbosacra. ¿Qué más busco? Está convulsivando la mujer. ¿Qué más busco? ¿Cómo busco el edema? ¿Cómo lo veo al edema? Los pies. Sí, ¿cómo lo veo? Por el signo de Godin. Por el signo de Godin, muy bien.
¿Cómo es el signo de Godet? Se aprieta el edema y con el control. Ya, ¿Con qué apretó? Con los dedos. ¿Con qué dedo? Índice y anular. ¿Índice y anular? Mayor. Mayor. Sí, puede apretar con el índice y el mayor. O yo generalmente aprieto con el pulgar. Aprieto con el pulgar. ¿Qué más miro? ¿Qué veo ahí cuando apreté con el pulgar? El tiempo de elevación de la piel. El tiempo de elevación de la piel. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora la piel en elevarse? Eso es lo que a mí me tiene que decir. ¿Cuánto tiempo demora en elevarse esa piel? Ahora le muestro. Signo de Godet. ¿Qué es el diagnóstico de enfermedad del signo de Godet? Fíjense acá. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá apretó con el índice. Ustedes fíjense. Apretó con el índice y cómo queda hundido. ¿Sí? Queda hundido y demora en levantarse porque no se levanta enseguida. Cuando ese edema queda así marcado, hundido. ¿Me entienden? Eso es lo que yo busco que ustedes puedan ver. Ya se los estoy pasando ese enlace. Que si bien esto es en un adulto, ¿sí? A ustedes también les va a servir como para poder leer de qué se trata. Yo creo que bueno, no sé qué le pasó a mi celular, parece que se desconectó. Se lo paso acá por el chat de Meet. ¿Sí? Ustedes lo copian y se lo bajan. Entonces vean, ese es el signo de Godet. ¿Sí? Si vamos a buscar otra imagen, a ver si tenemos otra imagen que me pueda decir el signo de Godet. Acá está. Esta también me gusta. A ver si la pueden ver. ¿La están viendo a esa o no? No. No, profe. Ahora se las vuelvo a mostrar. Pestaña. Bueno, ahí la están viendo. ¿Sí? ¿Cómo es el signo de Godet? ¿Cómo se hace la compresión? Si se hunde 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. ¿Sí? ¿Cómo se mide el Godet? Entonces uno lo puede medir desde la profundidad del edema, ¿sí? Y decir cuánto tiempo demora. Pero generalmente esto se maneja en cruces. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Sí? Cuando es 8 milímetros. ¿Estamos? Ahí lo vieron bien. ¿No? ¿O no lo vieron? ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve bien. Sí. Ah, listo. Ahí se lo paso. Hay muchos trabajos con respecto a Godet, ¿sí? Que no es solamente la marca de postre, sino también son estas. Y algo muy llamativo en la mujer embarazada es esto, que esos pies parecen, como yo les decía, parecen botas, ¿sí? Y por eso quería que vean esto. Acá, de mi signo de Godet. Ustedes ven esto y la otra imagen no me aparece. Porque justo al lado aparecía una que parecían botas, que eso es lo más llamativo del signo de Godet, que a mí me gusta, que quisiera que lo vean. Ahora se lo busco de nuevo. Y no me aparece. Ya sé.
Esto es muy común que ustedes siempre tengan en cuenta. También ahora con el tema del uso de pantalones, la mujer se pone muchos pantalones y ustedes no pueden llegar a ver los pies. Siempre descubran hasta la rodilla, porque generalmente estos edemas no están solamente en pies, sino a veces parecen botas, como están edematizadas esas piernas, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes comiencen a ver eso. Y esta mujer que estaba convulsivando, ustedes lograron verle los tobillos, pusieron los dedos, están así los dedos. Entonces, ¿qué significa? Que está con edemas en miembros inferiores. ¿Qué conducta toman ustedes con esta mujer que estaba convulsivando y encontraron que tiene estos edemas? Y está embarazada con un embarazo mayor de 6 meses. ¿Qué conducta toman? Entonces, ¿qué conducta tomamos? Empezamos con el tratamiento. Comenzamos con el tratamiento porque ustedes, esta mujer que está convulsivando, que está embarazada, observaron que tiene edemas, ya pueden definir que es una eclampsia, ¿sí? Porque muchas veces si ustedes van a controlar la presión, porque está convulsivando, cosa que es bastante difícil, por ahí puede estar la presión baja, o sea, por menos de 160 a 110, pero tiene los edemas, que es el otro signo que a nosotros me está diciendo que estamos en un caso severo y encima está convulsivando. Entonces esto es una situación grave. Ahí ya ustedes tienen la certeza para comenzar con el tratamiento, ¿sí? ¿Qué van a poner primero, el abetalol o el sulfato de magnesio? Sulfato de magnesio. Muy bien, está convulsivando, ¿sí? La gran diferencia, ¿qué pongo primero? Es convulsiva o no convulsiva. Está convulsivando el sulfato de magnesio. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Así se va aclarando el panorama? Uh-huh. Creo que sí. Profe, yo, Florencia, tengo una duda. Cuando la paciente está convulsionando, ¿no es que es difícil hacer una sí, por los movimientos es difícil, o todo? Hacer una vida. ¿O no? ¿Tenemos que esperar que termine de convulsionar, o sea, para poder realizarle una vía, o qué hacemos en ese caso? Y todo depende. Si ustedes tienen la destreza suficiente, pueden colocar la vía, ¿sí? Para comenzar a pasar el tratamiento, porque no saben cuánto tiempo va a demorar esa convulsión. Y acuérdense, a más convulsiones, más neuronas muertas. Y ahí no solamente van a morir las neuronas, sino también el bebé, ¿sí? Por lo cual, así convulsivando como está lateral izquierdo, es una posición de seguridad para que no se broncoaspire, para que no se muerda la lengua, máscara de oxígeno, y a como dé lugar tratar de colocar la vía, ¿sí? Ahí tienen que tener muchísima destreza como para poder agarrar y colocar la vía. Acuérdense que la mujer puede estar convulsivando o puede estar en estado de coma, ¿sí? Ustedes son activadas porque llegaron a la casa y le dicen que la mujer no se despertó esa mañana, está ahí como si estaría dormida, pero está ahí, no responde. Entonces puede estar en estado de coma. También la otra alteración que podemos encontrar como crisis de eclampsia, ¿se acuerdan? Puede estar en estado de coma sin causa aparente o puede estar convulsivando. ¿Estamos? Por eso es que es importante, si la mujer no está convulsivando, que ustedes aseguren la buena vía antes de que las cosas se empeoren. A esa mujer que yo le decía que comenzó a convulsivar cuando yo fui a querer poner el Avocat, comenzó a convulsivar pero sin dudarlo. No se imaginan cómo agarré el brazo y metí el Avocat, porque era de vida o muerte, ¿sí? Y siempre que ustedes vayan a colocar el Avocat, acuérdense de dejar pegada en la milla, en donde sea que esté más cerca, el pedazo de tela adhesiva para fijar ese Avocat, ¿sí? Ustedes no saben cuál situación van a tener. Ustedes no pueden colocar el Avocat y decir, ay, ahora voy a cortar la tela adhesiva. No, ustedes no tienen ayudante, ustedes están solos. Siempre cuando se preparan para colocar una vía, tienen que dejar las telas adhesivas cortaditas, listas para pegar,
¿Estamos? Hasta eso. Por eso ustedes tienen que pensar, ¿tengo que hacer tal cosa? ¿Qué tengo que preparar? Esa es una pregunta del final. Que yo le diga, a ver, usted tiene que colocar una vía, ¿qué prepara? Y se olvidaron de decirme que cortaron la tela adhesiva y no prepararon, ¿me entienden? Porque ¿qué voy a hacer yo si pongo la vía, pongo el perfum y no tengo con qué sujetar? Porque ya tengo las manos ocupadas, no puedo desocupar las manos para ir a cortar la tela adhesiva. ¿Sí? Pues siempre ustedes están tan ávidos de querer pinchar las venas que se olvidan de preparar el perfum, de purgar el perfum, de preparar la tela adhesiva, de preparar el algodón con alcohol, todo lo demás. Por eso ustedes se tienen que mentalizar las cosas que tienen que hacer paso a paso, que voy haciendo, qué tengo que preparar, qué tengo que tener listo. Así cuando les ocurre la situación no están apurados, no están estresados, no cometen errores. ¿Alguna otra pregunta? En las prácticas haremos, ¿no? Todo esto de vías, todo eso para quienes nunca hicimos. Sí, yo primero antes de pincharle al compañero les hago hacer las prácticas con una aguja común en una tubuladora de esas de perfus, o sea, como ustedes hacen el simulacro de que están poniendo el lazo, están pinchando la aguja y están, porque es así, paso a paso, o sea, yo pongo el lazo, pincho con la aguja, pincho la vena, o el simulacro de pinchar la vena, aflojo el lazo, pongo la tela adhesiva, conecto el perfum, voy sujetando, ¿sí? Regulo el goteo. O sea, ese es un simulacro que lo podemos hacer, pero no lo van a hacer delante mío, porque cuando a ustedes les toque pinchar al compañero, yo no me voy a conformar de que solamente pincharon la vena. Vamos con todo el resto, ¿sí? Tienen que aprender a hacer todo el resto. Todo eso lo tenemos que hacer. ¿Sí? Más sabiendo que ustedes vienen del año pasado que no hicieron prácticas también. ¿Sí? Por eso es que es como una responsabilidad. Claro, desde controlar la tensión arterial y bueno, o sea, lo que podemos hacer es tipo roleplay, ¿eh? Decir, bueno, esta es la paciente, este tiene tal cosa, este tiene tal otra, ¿qué hacemos? Y comienza desde acomodarla, controlar parámetros y todo lo demás. Bien. Así que todo eso tenemos que hacer, mucho trabajo. Hasta julio vamos a hablar de embarazadas, hasta julio-agosto vamos a hablar de embarazadas. Después de las vacaciones de invierno vamos a hablar de pediatría. Pero a mí me interesa, ¿qué es para mí lo más importante que ustedes sepan manejar en la embarazada? Leer el cartón, ¿sí? Manejar las crisis de hipertensión, de eclampsia, manejar todo lo que es hemorragia, ¿sí? Hemorragia de la embarazada y el tema de asistencia en el parto, concepción del recién nacido. Eso es lo fundamental para mí, cosa de que si ustedes en este momento me dicen que ya estamos dando por entendida esta parte de hipertensión del embarazo, mañana vamos a estar tocando el tema de hemorragias, ginecorragias en la embarazada, ¿sí? ¿Qué les parece? Bien, profe. Del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. ¿Qué les dije yo con respecto a los vómitos de la embarazada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablé y les dije, vómito en el primer trimestre es algo normal? Si vomitas demasiado, estamos hablando de paremesis gravídica. ¿Se acuerdan que tomamos el ejemplo de las vitaminas que le paso? Si hablamos, o sea, a las 20 semanas que la mujer está vomitando, ¿qué le estaba diciendo yo? ¿Qué pasaba ahí? Hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica, pero antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas no tiene que vomitar, ¿sí? La mujer ya no vomita. Vomita solamente en caso de que tenga cólicos hepáticos o que tenga gestosis, ¿sí? Una mujer que está vomitando, a usted le tiene que dar el signo de alarma. Grave. Claro, le tiene que dar el signo de alarma. Podemos estar en una preeclampsia grave. Acuérdense el daño de los órganos blancos, que no pasa con el sistema digestivo, náuseas, vómitos y dolor en la zona hepática. ¿Recuerdan?
Por eso es importante recordar los síntomas. Si esa es una pregunta de final, les aclaro. Bueno, ¿no hay más dudas en esta sesión? No, profe. Los dejo descansar hasta mañana. Mañana tomamos este otro tema que vamos a hablar de ginecorragia, ¿sí? Así que para mañana, en este rato que les queda, ustedes van a averiguar desde cuándo hasta cuándo es el primer trimestre, desde cuándo hasta cuándo es el segundo trimestre y desde cuándo hasta cuándo es el tercer trimestre, ¿sí? Así nos vamos a ubicar bien en las ginecorragias en relación a los trimestres de embarazo. ¿Estamos? Profe, disculpe, ¿puede decir que hay que buscar para mañana? O sea, ¿desde qué semana hasta qué semana es el primer trimestre? ¿Desde qué semana hasta qué semana es el segundo? Y ¿desde qué semana hasta qué semana es el tercer trimestre de embarazo? Eso van a buscar para mañana. Okay. Bueno, profe. Listo. Cosa que se puedan ubicar bien cuando yo esté hablando del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ustedes ya lo sepan. ¿Estamos? Okay. Bueno, profe. Bueno. Listo. Bueno, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Ahí escuché una voz de niño que me dijo hasta mañana. Qué divina.